América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Sala de Prensa Blue, como todos los domingos, acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo. Vamos a estar con ustedes hasta el mediodía de este domingo, 9 de noviembre, el segundo domingo de este penúltimo mes del año. Una jornada en la que hablaremos de otra conmemoración, otro programa especial. Lo hicimos hace 8 días de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, a punta de testimonios, de reflexiones, de recuerdos y de píldoras para la memoria en un país que carece de eso, de memoria. En esta oportunidad vamos a hablar de los 40 años de la peor tragedia natural que ha sacudido a Colombia. De los 40 años de la peor tragedia natural que ha sacudido a Colombia. Hablamos de la avalancha que sepultó a todo un pueblo y mató a más de 25.000 personas en Armero, en hechos ocurridos el 13 de noviembre de 1985. Allí, como en el Palacio de Justicia, también hay voces, también hay testimonios y muchas reflexiones. La semana política y mucho más, aquí en Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, y en materia política arrancamos hablando de política y también de conmemoraciones, porque esta del Palacio de Justicia, de la que fuimos testigos durante toda la semana, pues estuvo marcada por la polarización y cómo no. Don Gabriel Cifuentes, ¿cómo le va? Feliz domingo. Juan Roberto, muy feliz domingo para usted y para toda la audiencia. Bueno, en medio preparando ya sus movidas de mañana, ¿no? Mañana, primera hora, en primera emisión de Caracol. Pero antes de movidas políticas, porque quiero que tertuliemos con nuestros oyentes y televidentes sobre la bitácora de la campaña política, hablemos de esto, de la conmemoración del Palacio de Justicia. Y lo hablábamos usted y yo tomando tinto en la oficina, Gabriel, compartamos esa charla con nuestros amigos y nuestra audiencia sobre algo que realmente es importante. Ni para honrar la memoria nos ponemos de acuerdo. No, la ignominia de lo que sucedió en el Palacio de Justicia, en donde tras 4 décadas de una de las peores masacres del Holocausto, donde murieron cientos de colombianos, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema, no nos ha logrado poner de acuerdo ni siquiera en eso. Sigue siendo objeto de relatos y de narrativas donde cada uno de los sectores trata de sacar provecho político, y eso no solo revictimiza, sino que es un acto de profunda mezquindad. Sí, en esa guerra de narrativas, pues lo que muchas personas nos han dicho, Gabriel, y quiero su opinión, antes de hablar de política, es que, mire que muchos hasta hoy creían algo que dijo en Noticias Caracol y Blue Radio el exministro de Justicia, Carlos Medellín, y es que a muchos se les había olvidado que para una retoma sangrienta y criminal como la que hubo, y excesiva, de la fuerza pública en muchos casos, hubo una toma, y hubo un acto terrorista, y hubo unos victimarios de un grupo guerrillero. Y sobre todo, Juan Roberto, que hubo 2 procesos de amnistía y de indulto. Y en esos 2 procesos de amnistía y indulto se le olvida fácilmente al país que estaba vinculada a una cúpula que, en palabras del exministro Carlos Medellín, no respondió ni con verdad, ni con justicia, ni con no repetición, que es un poco el sinsabor que queda. Después de 40 años no solo no se conoce la verdad, sino que no ha habido una adopción de un perdón, de un reconocimiento por parte de los victimarios que le generaron tanto dolor, no solo a las familias involucradas, sino a la institución, a la justicia. Es una mancha indeleble en nuestra historia, Juan Roberto. Sí, exactamente, y seguramente una mancha de la que estaremos hablando el año entrante cuando hablemos del aniversario número 41. Ahora sí, Gabriel, hablemos de política. Esta semana, como siempre hablamos de izquierda, centro y derecha. Quiero que arranquemos por la derecha. Más dudas que certezas. Lo que está pasando en el Centro Democrático, donde pues muchos dicen pues no hay mucho puntaje en las encuestas, pero lo que decida el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, pues en buena medida va a mover la política, pero lo que se ha conocido es que el zafarrancho en el que están es monumental.
Sí, digamos que hay varios procesos y esto es importante que la audiencia lo entienda. Sí. Va a haber una consulta probablemente de la derecha, centroderecha en marzo, pero antes el Partido Centro Democrático ha elegido un mecanismo para elegir dentro de los 5 precandidatos quién va a representar este partido y se ha escogido una encuesta. Sí, Pero alrededor de esta encuesta hay muchas polémicas porque entre julio y agosto, no recuerdo muy bien la fecha, se definió que en caso de empate o en caso de poca certeza, el expresidente Uribe como líder natural del partido y Gabriel Vallejo como director de la colectividad podrían escoger a los 2 candidatos. Y eso ha generado muchas tensiones internas. Pero lo cierto, Juan Roberto, es que incluso frente a los pocos datos que hemos tenido por la ley Mordaza de las encuestas, parece que ninguno de los 5 candidatos del Centro Democrático está despuntando, lo cual hace pensar que la tensión del presidente Uribe, más allá de la consulta interna de la encuesta del Centro Democrático, está puesta en otras candidaturas. Sí, pero antes de eso, es que por ahí creo que me parece que es el análisis, si usted la tiene clara, Gabriel. Es que suena hasta chistoso. Dicen, el partido de Uribe, del expresidente Uribe, dice, vamos a escoger un candidato a través de una encuesta, pero igual al final del camino es el expresidente con el director del partido, el señor Vallejo, los que decimos quién es el candidato. Yo no entiendo eso. No, y eso verdaderamente, Juan Roberto, hay que ser honestos, no es la primera vez. Recordemos nosotros el malestar que había generado incluso con una candidata o precandidata que es tan cercana al expresidente como María Fernanda Cabal. Es decir, en las elecciones de los candidatos del Centro Democrático, por lo menos en las últimas 2 elecciones, siempre ha habido cuestionamientos en donde, a pesar de escoger mecanismos democráticos internos o encuestas, se ha pensado siempre, y la realidad dicta eso, que el que tiene la última palabra es el expresidente Uribe. Y eso sí es un contrasentido porque no tiene ninguna razón de ser que se haga la mímica, por así decirlo, de tener un mecanismo de selección cuando al final lo que vale es el plumazo del expresidente Uribe. Sin embargo, Juan Roberto, también en aras de ser justos, esto había sido un acuerdo entre julio y agosto y no está dicho que el expresidente Uribe tenga esa última palabra si el resultado final de esta encuesta interna da claramente como ganador a alguno de los 5 sin ningún margen de duda. Las encuestas tienen márgenes de errores, tienen márgenes de interpretación y también de interpretación en el marco de una coyuntura política. Tendría que darse un escenario en donde verdaderamente estén empatados dentro del margen de error para que ese acuerdo le diera al expresidente Uribe esa capacidad a dedazo de escoger alguno de sus candidatos. Sí, lo que pasa es que en esa acta de esa reunión interna de precandidatos que reveló en Chiva, en primicia, Ricardo Espina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, pues no habla tampoco de que esa capacidad que tenga el expresidente de a dedo, a dedazo, decir cuál es el candidato dependa de si no hay o no unanimidad en la encuesta. Pero bueno, eso es un detalle técnico como raro y que la gente al final del camino no entiende. Pero lo que está quedando claro, señor. Quedaría mal si, por ejemplo, alguno de los candidatos ganara por 20 puntos, suponiendo que no es el caso de lo que se entiende, y que después no quedara elegido. O sea, se vería muy mal si no se respetara la... Quiere que le diga, yo sabe que veo que bueno, no sé, eso va a terminar, que quiero su opinión sobre el uribismo, hacia dónde va, Gabriel, que es la noticia política de la semana, lo enredado en que está, y es hacia dónde va Uribe, porque acuérdense que él se reunió con César Gaviria, están buscando como una coalición. Parece que Uribe no les tiene fe a ninguno de sus alfiles que están aspirando a ser candidatos, ni siquiera Miguel Uribe Londoño, Miguel Uribe papá. ¿Hacia dónde está apuntando el expresidente Uribe? ¿Qué le dicen a usted? Vea, yo lo que entiendo es que el expresidente Uribe sabe que no puede perder estas elecciones. Uh-huh. Y al saber que no puede perder estas elecciones, tampoco puede darse el margen de maniobra o no puede permitirse no tener un candidato sólido, un candidato fuerte que logre ser competitivo. Y para ser competitivo en estas elecciones, Juan Roberto, en cualquiera de los espectros políticos donde nos movamos, se necesita llegar con una coalición, con una fuerza que no sea de solo un partido. Y es por eso que uno vio la foto del expresidente César Gaviria y del expresidente Uribe. Eso manda un mensaje muy poderoso, un mensaje de unión, pero un mensaje también ¿y de desespero?
de desespero, porque imagínese si la única consigna de dos expresidentes que han estado en orillas políticas casi que opuestas, que han sido rivales en la política. ¿Cómo fue que le dijo Gaviria a Uribe? Mentiroso, Uribe, mentiroso. ¿Y cómo fue que le dijo Uribe a Gaviria? Que había hecho un pacto con los Pepes para matar a Escobar. Exacto. Entonces, digamos, estamos ahora, llegando a ese punto donde la única consigna parece ser la bandera antipetrista, pero yo creo que eso es un error de cálculo, Juan Roberto. Usted lo dijo en su columna de Cerrando la Semana en El Tiempo, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es un error de cálculo porque si la única consigna del bloque de la oposición va a ser vencer a Petro, le están dejando todas las banderas sociales y programáticas a una izquierda y a sectores moderados. Gabriel. Y va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Y apuntando todo eso, con base en esa incertidumbre, en el uribismo, ¿cómo vio lo del Movistar? Que fue el fin de semana pasado de señor de la Espriella, Abelardo de la Espriella. Él va a ser, como se autoproclama él, el tigre de esta derecha, antipetrista y de la oposición, y de la derecha pura y dura. ¿Hacia allá va Uribe, por ejemplo? No, yo creo que Abelardo de la Espriella puede llegar a ser una piedra en el zapato, Juan Roberto. Y ¿por aquí qué? De pronto las encuestas me van a desafiar mi interpretación. Pero creo que dependiendo de quién llegue a segunda vuelta, si por ejemplo llegara Abelardo de la Espriella, la capacidad de convocar sectores más moderados y de centro es mucho más limitada respecto de una persona moderada de centro izquierda. El centro político, que hoy según cifras y conceptos está alrededor del 46%, no necesariamente, y que se podría definir antipetrista, no necesariamente le daría o embargaría su voto con Abelardo. Entonces creo que la apuesta de Uribe justamente está en abrir espacios de candidatos propiamente de derecha, pero que puedan tener ese quiebre de cadera para interlocutar con partidos de centro derecha y tener un mayor alcance. Le digo un nombre, por ejemplo, a mi juicio, Juan Carlos Pinzón me parece que es el candidato al que ha tratado de empujar con mayor ímpetu el presidente Uribe, pero que solo hasta después de que salgan las encuestas se podrá definir si tiene el oxígeno. Ya hubo una esta semana y lo que entiendo, usted me corregirá, en la de este señor Caballero, cifras y conceptos, le va mal a Pinzón, hombre, no marca. Le va mal a todos excepto a Fajardo, a Abelardo y a Cepeda. Pero ahí uno ve cómo está distribuido el espectro ideológico. Hay una cabeza visible de la derecha, una cabeza visible del centro y una cabeza visible de la izquierda. Y yo creo, Juan Roberto, frente a la pregunta que usted me hacía del Movistar, que llenar un estadio no equivale a ganar una presidencia, pero en el momento en el que lo hizo, que está en un momento de posicionamiento, cuando van a salir las encuestas y que viene cogiendo fuerza en la estética eso puede política, sumar. Claro, le patea la mesa y desinfla a los otros candidatos, genera ese rum que en política es tan importante. Claro, empieza a generar, bueno, pues si esa gente está ahí, pues yo también, dirá un votante despistado. Gabriel, la izquierda, ahí parece el panorama tampoco estar muy claro, y cuando digo muy claro, no parece estar, a pesar de que mostraron buena votación en esa famosa votación de hace unos días, en esa consulta del petrismo, pero parece no haber claridad en torno a cómo se van a organizar para enfrentar a todos estos movimientos de derecha y de centro que vienen enfilados hacia, con una consigna, como usted lo dice, contra Petro y contra el petrismo. Con un agravante, Juan Roberto, yo creo que el más afectado del resultado de la consulta fue Roy Barreras. Un Iván Cepeda con 1,5 millones de votos propios, con 600,000 votos que uno pensaría que pueden ser endosables de los que se sacó Carolina Corcho, deja una vara muy alta en una consulta interpartidista que difícilmente ahí sí va a repetir el resultado del 2022. Es decir, Roy Barreras, que es, digamos, del ala moderada, que tiene las mejores relaciones con los partidos, que no asusta al establecimiento y que podría ser verdaderamente competitivo en un escenario de segunda vuelta, parte con menos 2 millones de votos, y alcanzar esa cifra es muy difícil. Yo no soy político, soy simplemente un periodista, pero venga, usted sí le ve chance a un trapecista del calibre de Roy Barreras, que fue uribista, santista, petrista, ahora dice que no es petrista, pero que sí quiere traerlos del famoso Frente Amplio. Es decir, yo no sé si el voz a voz funciona, Gabriel, pero lo que uno escucha, y mire cómo le fue de mal en la encuesta de cifras y conceptos, sobre todo en imagen desfavorable. Es decir, le va muy mal a Roy Barreras. Es que yo no sé de dónde sacan
Sabe que yo creía eso que decía, no, que es muy hábil, que cuidado con Roy, puedo estar también equivocado, como usted dice, pero lo que uno ve y escucha es que la gente lo aborrece. Sí, pero fíjese una cosa, en política, Juan Roberto, todo depende de quién sea su adversario. Y en una segunda vuelta, usualmente la gente no vota por el que le gusta, sino que uno vota en contra del que no le gusta. Y ahí es donde uno comienza a hacer cálculos. Por eso yo creo que después de la consulta, el que quedó más achantado, por decirlo en términos coloquiales, fue Roy, porque se le dificulta ese camino para ser fuerte en una primera vuelta. Y ya la izquierda se encuentra muy enredada porque con un candidato como Iván Cepeda, si llegase a ganar el Frente Amplio y con el 40% de aprobación que tiene Petro, tendría chance de llegar a una segunda vuelta. También tiene un margen de desfavorabilidad demasiado alto. Entonces aquí el ajedrez político se comienza a complicar mucho más de lo que nosotros creemos, y por ahora no vemos tampoco a un centro vigoroso que eso le iba a preguntar, no se me adelante, Gabriel, y es el centro. En las encuestas que se han conocido, hay dos grandes ganadores, el grupo de los indecisos y el grupo de los que dicen tener afinidad política de centro. ¿Eso en qué se traduce en nombres? Fajardo, pero Fajardo no marca más que de la Espriella y que Iván Cepeda, sin conocer el dato, porque la encuesta de Cifras y Conceptos más que decía entre Cepeda, de la Espriella y Fajardo, pues ninguno supera el 13% entre los punteros. O sea, ¿quién puede representar ese centro? ¿Qué mensaje representa ese centro? Aquí hay una oportunidad inmensa. La mitad del país no se siente identificada ni convencida por ninguno de los dos extremos. Sin embargo, el hecho de que la mitad del país no lo esté no quiere decir que ese 50% sea endosable al que se autodefina de centro. Y esa es la gran tragedia. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día es que si ese centro no adquiere una personalidad, si ese centro no captura el interés del voto de esos indecisos, de esas personas que rechazan los extremos, en la medida en que se va acercando el calendario electoral y las elecciones, no se vota por preferencia, sino que se vota con una conciencia de voto útil, Juan Roberto. Y ahí es donde generalmente, por miedo, las personas votan en contra de lo que no quieren ver en el poder. Así que el centro tiene una inmensa oportunidad, tiene todavía 8 meses para recomponerse, pero no se está viendo todavía que el camino esté pavimentado para llegar a los acuerdos necesarios, para ponerse de acuerdo frente a unas listas robustas que acompañen a un eventual presidente de centro en su gobierno, y sobre todo que se están dejando tomar carrera en la narrativa política, en el debate público por los extremos. Gabriel, lo preguntábamos, creo que fue usted, estábamos charlando, ¿usted todavía cree que entre esa gama gigante de precandidatos o de candidatos presidenciales todavía falta que alguien llegue y que haga clic? Estamos pendientes de que Vargas Lleras defina su candidatura, pero igual él siempre ha estado considerado dentro del palmarés de los posibles candidatos. Y es posible, lo que pasa es que no se está viendo, Juan Roberto, quién podría llegar como paracaidista y convencer. Yo creo que esa llegada tardía de Abelardo, de outsider, por lo menos para la derecha, ya está ocupada. Habría que ver si en el espectro de centro llega alguien nuevo, pero no se puede anticipar en el panorama político que esa posibilidad se concrete, además porque recuerde que jugamos también con un calendario electoral apretado. Claro. La primera semana de diciembre se tienen que definir las consultas, las listas al Congreso, y ya en enero la inscripción a candidaturas presidenciales, y se atraviesa Navidad en la mitad, es decir, lo que no pasa en noviembre y no pasa en la segunda quincena de enero no pasó ya electoral. Gabriel, como dirían las abuelas, con la mano en el considere, ¿cómo ve a Sergio Fajardo? Sergio Fajardo es un candidato coherente, es un candidato que ha demostrado mantener una posición frente a este gobierno, a diferencia de muchos otros que han sido veletas al viento. Creo que es una persona que puede convocar a muchos sectores, y yo le dejo esta reflexión, Juan Roberto. Si su casa está en un incendio, ¿usted prefiere llamar a un pirómano o a un bombero?
y es un bombero el que va a necesitar el país los próximos 4 años. Vamos a necesitar a alguien que administre una crisis, que sea ponderado, y la mal llamada tibieza, a lo mejor en el 2026, en un país fracturado, dividido y azotado por la polarización, esa tibieza puede llegar a ser una virtud, y creo que Sergio Fajardo, si encuentra el camino de la narrativa, si se sabe asociar bien, si depone un poco, digamos, esa posición de intransigencia para lograr acuerdos con otros partidos, puede llegar a ser una opción real de poder. Él ha dicho en público y en privado, esperemos hasta diciembre, cuando le plantean alianzas. ¿Por qué hasta diciembre? Porque él no quiere repetir el error de la coalición de la esperanza del 2022, donde se habló más de los acuerdos políticos a los que se tenía que llegar antes de ponerse de acuerdo sobre los ejes programáticos con los que se debía gobernar. Y yo creo que Sergio Fajardo entendió los errores que se cometieron durante el proceso de la coalición de la esperanza del 2022, y de cierta manera, de manera genuina, de manera, digamos, coherente, ha dicho: yo hasta que se cierre el calendario electoral, lo que quiero hacer es convencer a los electores de cuál es mi mensaje, de cuál es mi camino, y ya en el momento en el que se tenga que decidir, vamos a ver quién está en el barco y quién no, con quién se pueden hacer acuerdos y con quién no. Creo que es más una consecuencia de la experiencia, más que un tema de egos, como muchos los que lo quieren pintar en este momento. Gabriel, ¿a usted le pasa que en el ascensor, en el mercado o en el consultorio le dicen: oiga, usted que lo veo en el noticiero, en Noticias Caracol, analizando, hablando de política, oyéndolo en Blue, le dicen, ¿por quién voto? ¿Usted qué les dice? Primero, que yo no tengo una bola de cristal. Segundo, que en política 7 días es largo plazo. Y tercero, que como analista político mal haría yo en tomar partido. Mi rol es analizar contextos y ver los toros desde la barrera. ¿Qué canciller, carajo? El canciller de la política. Don Gabriel, un feliz domingo. Seguimos, nos vemos mañana en La Movida. Mañana, primera hora, en primera emisión, estaremos con las movidas políticas de la semana. Juan Roberto, un saludo para usted y para toda su audiencia. Feliz domingo. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.